La jefa de laboratorio que me obligaba a hacer sus reportes personales bajo amenaza de no dejarme graduar. Documenté meses de explotación laboral encubierta y presenté una queja formal que terminó con ella fuera de la academia y una investigación abierta por abuso de autoridad. Perdí 5 kilos en 3 meses, no por dieta, sino por el terror absoluto que sentía cada vez que mi teléfono vibraba a las 3 de la mañana. No era una emergencia médica, no era un fallo en las incubadoras de biotecnología, era la doctora Malvina exigiéndome que terminara de redactar el informe de consultoría privada que ella cobraría bajo su nombre, mientras me recordaba, entre líneas, que mi firma para la graduación de doctorado dependía exclusivamente de su buena voluntad. En la academia, si tu mentor decide que no te gradúas, simplemente no existes. Ella lo sabía y por eso me convirtió en su esclavo personal. Todo comenzó de forma sutil. Leandro, eres el que mejor redacta. ¿Podrías darle una revisión a este documento técnico? Me dijo con una sonrisa gélida. Ese documento resultó ser un peritaje legal para una empresa de embutidos, un trabajo externo por el que ella recibía miles de dólares y yo absolutamente nada. Pronto la revisión se convirtió en escríbelo desde cero. Mi vida pasó a ser un ciclo de 12 horas en el laboratorio de biotecnología alimentaria analizando enzimas, seguido de 6 horas en mi casa redactando sus contratos privados, planes de vacaciones para su familia y hasta la contabilidad de sus negocios personales. Doctora Malvina, el experimento de las proteínas sintéticas requiere mi atención total hoy. No creo poder terminar su informe de activos financieros para esta noche, le dije una tarde con la voz temblorosa. Ella se quitó las gafas, me miró fijamente y se acercó a mi escritorio. Leandro, querido, recuerda que tu tesis está en una etapa delicada. Sería una verdadera lástima que el comité evaluador recibiera una carta mía diciendo que tus protocolos de ética han sido deficientes. Tú decides qué es prioridad, mi reporte o tu carrera. Esa fue la amenaza abierta. Mi sangre hirvió, pero bajé la cabeza. Lo tendré listo a medianoche, doctora, respondí. En ese momento, mientras ella se alejaba con sus tacones resonando en el mármol del pasillo, algo dentro de mí se rompió. Decidí que si ella iba a usar mi cerebro para enriquecerse ilegalmente, yo usaría cada segundo de ese abuso para construir su celda profesional. Esa misma noche, después de enviarle el archivo, no me fui a dormir. Abrí una carpeta encriptada en la nube y creé un registro cronológico. Anoté la hora de la amenaza, guardé la captura de pantalla de su mensaje de las 3 a.m. y realicé un respaldo de los metadatos del documento de su consultoría privada, donde quedaba mi usuario registrado como autor original. Había comenzado a documentar mi propia explotación. El juego de resistencia apenas empezaba y yo no planeaba perder mi futuro. Mi estrategia consistía en convertirme en el estudiante perfecto, aquel que nunca decía que no, mientras me transformaba en una sombra dentro de su propia computadora. La doctora Malvina cometió el error clásico de los tiranos, creer que su víctima es demasiado estúpida o está demasiado asustada para defenderse. Me dio acceso total a su correo institucional y a su disco duro externo bajo la excusa de adelantar su trabajo administrativo, y fue ahí donde encontré la verdadera magnitud de su corrupción. No solo me obligaba a redactar sus informes personales, estaba desviando fondos destinados a reactivos químicos para pagar las remodelaciones de su casa de campo, disfrazando las facturas como insumos de alta complejidad. Un martes por la tarde, mientras Renato, el técnico de laboratorio, limpiaba las centrífugas, lo vi mirar con tristeza un frasco de polímeros casi vacío. Leandro, no sé qué vamos a hacer. Pedimos el presupuesto para el nuevo lote de enzimas hace un mes y Malvina dice que el departamento no tiene fondos. Mi contrato está en el aire, susurró Renato, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada. Yo sabía exactamente dónde estaba ese dinero. Lo había visto esa mañana en un archivo Excel oculto en su escritorio. Proyecto Jardín de Invierno. Renato, escucha, le dije acercándome lo suficiente para que solo él me oyera. Necesito que si algún día te preguntan, confirmes que nunca recibimos los paquetes de la proveedora de insumos químicos que figuran como entregados. No hagas preguntas, solo guarda los registros de entrada de almacén. ¿Te vas a meter en problemas, Leandro?, me preguntó con los ojos abiertos de par en par. Ella te va a destruir si se entera de que estás husmeando. Ella ya me está destruyendo, Renato. Solo estoy eligiendo cómo va a terminar la historia. Días después, Malvina me citó en su oficina. El aire olía a su perfume caro y a impunidad. Lanzó un fajo de hojas sobre el escritorio. Leandro, este es el borrador de mi próximo libro. Quiero que hagas el análisis bibliográfico y que redactes los capítulos 3 y 4. Tienes hasta el lunes. Ah, y Claudio, mi esposo, necesita que le hagas la declaración de impuestos. Aquí tiene sus facturas. Doctora, el doctor Alistair me ha estado preguntando por los avances de mi tesis. Me pidió ver los resultados de la cromatografía, que, por cierto, no hemos podido hacer por falta de materiales. Solté, probando su reacción. Ella soltó una carcajada seca que me heló la sangre. A Alistair le queda un pie en la jubilación y el otro en la tumba. Su opinión me importa un rábano. Tú haz lo que te ordeno o te aseguro que el lunes estarás buscando empleo en un autoservicio, porque de esta facultad saldrás con una mancha que ninguna carta de recomendación podrá borrar. ¿Quedó claro? Clarísimo, doctora, respondí, mientras mi mano, dentro del bolsillo de mi bata, presionaba el botón de detener en la grabadora de voz de mi teléfono. Esa semana logré lo impensable. No solo redacté sus capítulos, sino que inserté sutilmente fragmentos de un artículo de un autor japonés poco conocido para que en un futuro el libro pudiera ser acusado de plagio si el despido por abuso de autoridad no era suficiente. Además, envié un correo anónimo desde una red pública al LIC Amadeo, en el Consejo de Ética, adjuntando una sola factura, la del Jardín de Invierno, pagada con fondos de la universidad. El anzuelo estaba puesto. Malvina creía que estaba ganando, pero yo ya tenía 40 gigabytes de pruebas listos para ser entregados.
El ambiente en el laboratorio era asfixiante. La doctora Malvina ya ni siquiera intentaba disimular su desprecio por las normas básicas. Me obligaba a quedarme hasta las 2 de la mañana transcribiendo sus diarios personales mientras ella asistía a cenas de gala. Pero su arrogancia fue su ruina. Empezó a subestimar a quienes la rodeaban, incluyéndome a mí y al doctor Alistair. Alistair era un hombre de 70 años, de hombros encorvados, pero con una mente que todavía funcionaba como un bisturí. Una tarde me encontró en la biblioteca, rodeado de carpetas que no tenían nada que ver con mi tesis, sino con la contabilidad de la doctora Malvina. «Leandro», me dijo, sentándose frente a mí, «llevas semanas con ojeras que te llegan a la barbilla. He revisado tus informes de laboratorio y son mediocres. Tú no eres mediocre. ¿Qué está pasando realmente en ese cubículo?» Miré a mi alrededor, sabía que Alistair era un hombre íntegro, pero el miedo a la represalia de Malvina era un nudo en mi garganta. «Si hablo, ella me quitará el doctorado, doctor», me lo dijo directamente. «Me tiene escribiendo sus negocios privados bajo amenaza». Alistair golpeó la mesa con un puño cerrado. Sus ojos, antes apagados, se encendieron con una furia fría. «Esa mujer es una mancha para la ciencia. Si tienes pruebas, hijo, yo seré tu escudo. Ella cree que soy un anciano inofensivo, pero todavía recuerdo cómo se redacta una queja ante el rectorado que no puede ser ignorada». Esa noche, bajo la protección de Alistair, terminé de armar el archivo. Era una obra maestra de la investigación forense digital. Tenía un registro de 180 días de órdenes directas para tareas ajenas a la academia, el registro de GPS de mi celular que demostraba que yo estaba en su casa personal trabajando mientras debía estar en el laboratorio, y las facturas de su jardín de invierno. Al día siguiente, Malvina entró al laboratorio gritando: «Leandro, ¿por qué no está terminada la presentación para el congreso de mañana? Te dije que la quería a primera hora». «Estaba terminando de organizar las pruebas de malversación de fondos, doctora», respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ella se detuvo en seco. Su rostro pasó de rojo a blanco ceniza en un segundo. «¿De qué demonios estás hablando?», rugió, acercándose peligrosamente. «Dame tu computadora ahora mismo. Estás despedido. Mañana mismo envío la carta de expulsión al comité». «No puede despedirme», dije, señalando la puerta. Renato estaba allí, junto al doctor Alistair y el licenciado Amadeo, el investigador del Consejo de Ética. «Ya entregué todo. Cada correo, cada amenaza grabada, cada reporte de su esposo que me obligó a hacer. La auditoría comenzó hace 10 minutos en su oficina privada». «Es mi palabra contra la de un estudiante muerto de hambre», gritó ella, perdiendo los estribos mientras intentaba abalanzarse sobre mi laptop. «No es solo su palabra, Malvina», intervino Alistair con voz de trueno. «Es la palabra de todo el departamento que ha visto cómo extorsionas a estos jóvenes. Amadeo, proceda». Esa misma tarde, la seguridad de la universidad escoltó a la doctora Malvina fuera del campus. Se le prohibió el acceso a los servidores y se le notificó la suspensión inmediata de su cargo. Sin embargo, ella no se fue en silencio. Mientras cruzaba el estacionamiento, me gritó que me demandaría por difamación y que se encargaría de que ningún laboratorio del país me contratara. No sabía que el licenciado Amadeo ya había encontrado los desvíos de fondos reales en su oficina. El cerco legal se había cerrado y mi venganza, aunque silenciosa, estaba a punto de volverse pública y devastadora. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en un desfile de declaraciones juradas, reuniones con el departamento legal y revisiones técnicas. El licenciado Amadeo y su equipo de auditoría descubrieron que el jardín de invierno era solo la punta del iceberg. La doctora Malvina había desviado cerca de $80,000 en un esquema de facturación falsa que involucraba a proveedores fantasma. Un mes después, fui citado a la audiencia final del Consejo Universitario. Malvina estaba allí, sentada junto a un abogado que lucía más caro que todos los equipos de nuestro laboratorio juntos. Ya no llevaba sus joyas habituales, pero mantenía esa mirada de superioridad que intentaba empequeñecer a cualquiera. «Señores del Consejo», comenzó su abogado, «mi cliente es una eminencia internacional. Lo que ven aquí es la rabieta de un estudiante, Leandro, que no pudo cumplir con los estándares académicos y decidió fabricar pruebas para salvar su pellejo». El rector me miró. «Leandro tiene la palabra». No llevé un discurso escrito, simplemente abrí mi computadora y proyecté en la pantalla gigante los metadatos de los últimos 10 informes de consultoría primada de la doctora Malvina. «Si estas pruebas son fabricadas», dije con voz firme, «me gustaría que la doctora explique por qué el autor original de sus archivos privados es mi usuario de la universidad, creados en horarios en los que yo debería estar supervisando cultivos celulares. Y más importante, ¿cómo explica que la dirección IP desde la que se enviaron sus impuestos personales coincida con la de mi pequeño apartamento de estudiante?» El golpe de gracia no fue la malversación, fue la soberbia. Presenté las grabaciones donde ella admitía que el doctor Alistair le importaba un rábano y donde me amenazaba con la expulsión si no terminaba sus tareas domésticas. El rostro de los miembros del consejo pasó de la duda a la indignación absoluta. «Es suficiente», sentenció el rector. «Doctora Malvina queda expulsada de manera fulminante de esta institución. Se iniciará una denuncia penal ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Además, sus publicaciones recientes entrarán en revisión por sospecha de fraude y plagio». Malvina intentó decir algo, pero su propio abogado le puso una mano en el hombro, pidiéndole que callara. Salió de la sala sin mirar atrás, pero esta vez no hubo taconeo de poder, solo el arrastrar de pies de alguien que lo ha perdido todo.
La justicia fue lenta pero implacable. La investigación abierta terminó en una condena que le prohibió ejercer cargos públicos o académicos de por vida. Tuvo que vender su casa de campo para pagar las multas y los fondos malversados. En cuanto a mí, el Dr. Alister asumió la dirección de mi tesis. Me gradué con honores 6 meses después. Hoy, cuando entro al laboratorio, lo primero que hago es asegurarme de que mis estudiantes sepan que su cerebro les pertenece solo a ellos. La lección me costó mi salud por un tiempo, pero ver el nombre de Malvina borrado de la placa de honor de la facultad fue el mejor tónico que pude recibir. La academia es para la ciencia, no para los tiranos.